a colocarnos de pie, por favor. Vamos a darle las gracias a Dios y encomendar esta enseñanza en sus manos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Dios amado, bendiciéndote, Señor, exaltándote, glorificándote, Dios, porque solo tú eres Dios grande, Dios poderoso y eterno, que tiene control de nuestras vidas, Dios. Padre, por ser el controlador nuestro, por ser nuestro guía, por ser nuestro timón, Dios amado, te damos las gracias, Dios, y nos colocamos delante de tu presencia, Dios amado, para que seas tú dirigiendo, Señor, esta escuela, Dios amado. Padre, sé tú paseándote por este lugar, Dios amado, recorriendo cada rincón de este lugar, Señor. Padre, paséate con libertad, Dios amado. Rompe toda atadura, toda cadena, Señor, todo yugo, Dios amado, que el enemigo haya querido sembrar, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Declaramos nuestros corazones libres, Señor. Declaramos nuestra mente libre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios amado, toma el control absoluto de cada una de nuestras mentes, sobre todo de mí, Dios amado. Soy un instrumento tuyo, Señor. Úsame de acuerdo a tu voluntad, Dios amado. Permite que sea tu Espíritu Santo, Dios, fluyendo a través de mí, Señor. Que sea tu palabra, Señor, hablando a través de mí, Señor. Que no sea la sabiduría humana, Señor, que se manifieste, sino tu sabiduría, Dios amado. Te pido en el nombre de Jesús que pases carbones encendidos por mi lengua, por mi boca, Señor, por mis labios, Señor, y cauteriza todo aquello, Dios amado, que a ti no te agrada, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea la que tú hayas querido, Señor, que le llegue a tu pueblo, Dios amado. Ministra cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Repartí unos papelitos, ¿ok? Pues las personas que se los entregué, es primero para que puedan tomar nota de lo que es la escuela, de lo que es la enseñanza, y segundo, para que puedan dar su opinión personal, ¿ok? Su opinión de acuerdo a lo que ustedes conocen de la palabra, y pues una opinión no es nada del otro mundo, es simplemente para que ustedes puedan dar su opinión, y luego cuando termine la enseñanza, quien quiera dar su comentario, pues son libres. Amén. Si alguien más desea otro papelito, que me quedaron dos, porque los vi así de manera aleatoria, no sé si alguien está interesado en otro papelito. El hermano, permiso. Ok, vamos a estar entonces dando entrada a la enseñanza. Vamos a estar ubicando en el libro del Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, versículo 21. Repito, libro del Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, versículo 21. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Estamos todos ubicados? Quien no tenga Biblia, por favor, otra persona que le pueda facilitar o que se coloque a un lado para que todos podamos estar al unísono con la enseñanza. ¿Amén? Bienvenidas a las hermanas que van llegando. Sean bienvenidas a esta casa. No sé si alguien le puede facilitar una Biblia a las hermanas que van llegando, por favor. Gloria a Dios. Repito, libro del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21. ¿Están todos ubicados? Amén. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén.
La enseñanza la he titulado La santidad es tu estandarte. Amén. La santidad es nuestro estandarte. Ahora bien, cuando aquí me dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está hablando un grupo específico, está hablando a personas que realmente conocen de la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros conocemos o llegamos a los pies del Señor, ocurre una transformación en nuestras vidas. Amén. ¿Cierto que sí? Ocurre la transformación primero del Espíritu Santo, que va sacando, va limpiando todo aquello que pues veníamos por costumbre, veníamos viviendo. Amén. Veníamos viviendo en una costumbre que no era agradable a Dios. Y el Espíritu Santo, a través de esa entrega genuina que nosotros le hacemos al Señor, Él va limpiando y va sacando todo aquello. Una de esas transformaciones es precisamente la santidad. Amén. Y entonces aquí Jesús claramente dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que pueda ser esa voluntad del Padre que está hablando allí Jesús? Una, ¿verdad? La que, pues el tema central de esta enseñanza es que podamos ser santos. ¿Quién me busca primero de Pedro, capítulo 1, versículo 16? El libro de Pedro, de primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Quien lo tenga, lo puede leer. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Esa es la voluntad, una de las tantas voluntades que quiere Dios, que nosotros seamos santos. No santos como vivíamos anteriormente, que creíamos que un santo era aquel, el que era de cerámica, que no vestían y que lo tenían allí y le prendían velas y le hacían. No, de esa santidad no habla el Señor, de esa santidad no habla Jesús, de esa santidad no está hablando Pedro. Pedro está hablando de la santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Qué significa santidad? Yo quiero que alguien me pueda dar, pues estamos en una escuela, ¿amén? Estamos en una escuela, aquí todos podemos participar, aquí nadie sabe más que el otro, amén. Aquí el único que sabe más es el Espíritu Santo. Exacto. Alguien de los que no son los maestros que me pueda decir qué es santidad como un concepto básico, como algo que sepa. Amén. El hermano dice que es vivir y cumplir las leyes y los estatutos y preceptos de Dios. Amén. Otra persona que me pueda dar un comentario. Todos al mismo tiempo no, por favor. La hermana ya. La hermana, adelante. Ser obediente es una palabra, como dice el hermano. Amén. Ser obedientes en la palabra. Yo busqué un concepto de lo que es santidad y dice que es apartarse para Dios, crucificar la carne de todos sus deseos y subyugarla a la voluntad de nuestro Creador. Es la sumisión íntegra de todos nuestros sentidos a la perfecta voluntad de Dios, manteniendo una íntima comunión con Él, cumpliendo con sus preceptos, como dijo el hermano. Amén. Pero apartarse, cuando yo digo esto lo voy a apartar para tal cosa, ¿por qué lo hago? Porque no quiero que se mezcle con lo demás, ¿cierto? Cuando yo vengo de mi sueldo, yo digo, bueno, esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. Y esto me lo meto en el bolsillo. Yo lo hago, no sé qué. Porque, o sea, decimos esto para que no se me mezcle con esto y después no confundirme, ¿cierto? Entonces, a esa santidad es que se refiere Jesús, ¿ok? Que nos apartemos para Él.
que seamos santos, así como Él fue santo. Amén. Que seamos totalmente aparte de aquello que tal vez nos confunde, de aquello que tal vez dice, ¿será o no será? Sino de que podamos hacer una diferencia. Amén. Entonces, por eso, como dije al principio, aquí Jesús le hablaba, era a un pueblo que conocía de su palabra, ¿ok? A un grupo de personas que conocían de las leyes, que conocían de lo que es la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que es la voluntad de Dios es que podamos ser santos. Amén. Amar a nuestro prójimo. Cuando amamos a nuestro prójimo, ¿ustedes creen que estamos haciendo la voluntad de Dios? Amén. Porque cuando nosotros le brindamos el auxilio, el apoyo, la comprensión a otra persona, que tal vez, porque muchas veces asociamos prójimo con personas cercanas a nosotros, pero no solamente prójimo es aquel que es cercano a nosotros. Prójimo también es aquel que está muy lejos de nosotros, pero le brindamos una mano, le tendemos la ayuda, le tendemos una colaboración, porque ¿qué somos nosotros? Portadores de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros, siendo portadores de esa gloria de Dios, le tendemos la mano a otro, ¿qué se está manifestando ahí? La gloria de Dios, el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, también estamos haciendo la voluntad de Él. ¿Y quién me puede buscar Hebreos 12:14? Y otro que me pueda ir buscando, Mateo 26:41. Capítulo 26, versículo 41. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, también estamos en paz con todos. Ahí dice, seguid la paz con todos, no con algunos, ni con el que me cae bien, ni con el que me hizo un favor, ni con el que es chévere, ni con el que es bonito, no, con todos. Todos incluye todos. Todos incluye tal vez aquel que no nos cae muy bien, o si bien es cierto, aquel que nos ha agraviado, ¿ok? Aquel que tal vez está en la calle perdido, ¿ok? Aquel que tal vez porque estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga, me rompió el vidrio del carro. Eso es hacer la voluntad de nuestro Padre, amar a nuestro prójimo, ser fiel a Él, ¿ok? Estar en comunión con Él. ¿Quién me tiene Mateo 26:41? Mateo 26:41. Velad y orad para que no entremos en tentación. ¿Y cómo lo podemos lograr? Estando en comunión con Él. Porque cuando tenemos una comunión directa con nuestro Padre, sabemos qué es lo que Él quiere y sabemos qué es también lo que no quiere que nosotros hagamos. Porque cuando los que somos padres, cuando un hijo, muchas veces a un hijo uno le dice, mami, hago esto. Y uno le dice, no, por esto, por esto y por esto. Y si lo hace, ¿qué hacemos? Lo corregimos, ¿verdad? Y si lo vuelve a hacer, ¿qué hacemos? Lo volvemos a corregir, pero ya no de la misma manera. Entonces, cuando estamos en completa comunión con nuestro Padre, que en este caso es Dios, permitirle a Él ser el que dirija nuestras vidas. Porque cuando estamos en comunión con Él, nosotros le pedimos la autorización, nosotros permitimos también de que Él sea quien pueda dirigir nuestras vidas. Y eso es una de las cosas que muchas veces caemos en error, ¿verdad? De que vamos a hacer algo y tal vez no tomamos en cuenta la decisión de Dios. Y a veces
por eso muchas veces nos damos los golpetazos que nos damos. ¿Es o no es? Porque entonces, no, sí, yo lo voy a hacer porque, pero le pedimos permiso a Dios, le dijimos, papá, ¿quieres que lo haga? Papá, ¿puedo hacerlo? De esta manera me conviene, porque tal vez no es que Él no nos está permitiendo que hagamos tal o cual cosa, pero de la manera que lo hacemos es la correcta. Amén. Entonces, es difícil alcanzar la santidad. ¿Qué creen ustedes? Es difícil, pero no es imposible, ¿verdad que no? ¿Por qué no es imposible? Porque tenemos el Espíritu Santo de nuestro lado. Pero cuando creemos que se nos hace difícil, ¿por qué es? Porque queremos seguir ahí. Porque perdemos esa comunión, porque no le permitimos a Él que sea quien dirija. Porque por mucho que uno viva en santidad, que quiere, no, yo digo que completamente no lo logra, porque el roce con otras personas, los pensamientos y todo, no, a lo mejor no nos apartamos de las cosas graves, aunque para Dios todos los pecados son iguales, pero de la fornicación, de todo eso, pero vivir estrictamente en santidad como vivió Jesús, yo creo que nunca lo vamos a lograr, porque Él es por eso Él es Dios. Pero entonces ahí estaríamos contradiciendo a Dios, porque como leímos en el primer versículo, dice, sed santos como yo he sido santo, como yo soy santo. O sea, no es que, o sea, obviamente, ¿cuándo logramos esa perfección? Cuando estemos en el cielo, por supuesto, pero estamos dentro de un proceso. Exactamente. Y es que Adelante, pastor. Ajá. Ya va, deje que hable primero el hermano, que tiene la mano levantada. Disculpe, no le había visto la mano. Yo considero que tenemos que estar parados en la siempre Amén. con la voluntad de Dios. Cuando las tentaciones nos acosan, inmediatamente tenemos que doblar rodillas y pedir fuerza y protección divina para apartarnos de las tentaciones del mundo. Amén. Por eso el versículo que leyó Magali, estar en oración. Porque la oración es velar y orar. Porque la oración es lo que nos va a permitir llegar a esa santidad. Adelante, pastor. Si la palabra de Dios dice, enfatizo, si Dios dice, ser santo, es porque es posible que haya dudas Es que posible. podamos llegar a la santidad, porque Dios no nos va a demandar algo que no podamos cumplir. Amén. De manera que yo creo que Dios ha puesto en nosotros, uno, el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dos, la palabra de Dios, ¿sí? que renueva nuestra mente para hacer cambios, para no vivir en el pasado. Y otra cosa, los pensamientos no son pecados. Por muy difíciles que sean los pensamientos, no son pecados. Porque Santiago 1.12 dice: bienaventurado el hombre o la persona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esto quiere decir, ¿a dónde llega la tentación? A la mente. Entonces, puede llegar hasta allí. Lo que yo no voy a dejar es que ella se almacene la concupiscencia, el pecado, y allí viene la muerte. No hay la menor duda de la santidad. Entonces, no es difícil alcanzar la santidad, solo que nosotros muchas veces nos ponemos esas limitaciones. Yo les voy a contar un testimonio muy personal mío, ¿verdad? Yo cuando estaba en el mundo, yo fumaba, yo tomaba, en fin, cosas que no le agradaban a Dios. Me recuerdo yo, y tal vez Gladys no se debe acordar, estábamos nosotros en el otro templo, aquí arriba de Ferretería La Cumbre, y un día Gladys me dice: ¿verdad, María? Tú fumabas. Entonces, porque el Espíritu Santo lo transforma a uno, pues, y a veces, María, o sea, porque la vida de uno cambia, amén. Y entonces le digo yo: sí. Me dice: ¿y nunca o sea, después que dejaste de fumar, no te ha dado ganas, o sea, como te ha tentado?
Entonces yo le dije a ella, al principio sí lo hacía, pero ¿qué hacía yo cuando tal vez a mi alrededor estaban personas que fumaban y tal vez me daba, o sea, no ganas ni desespero, porque yo nunca fui de esas personas que moría por un cigarro, pero sí fumaba, y lo que hacía era que entraba en ayuno y en oración, y hasta el sol de hoy, enfrente de mí, pues, si hay 5 personas, y conmigo son 5 y las otras 4 están fumando, me molesta, por supuesto, o sea, el olor, pero en mi espíritu o en mi carne no gobierna eso, porque tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Amén. Sí, pero es que yo pienso que nosotros no cumplimos todo lo que Dios manda, por mucho que yo quiero de eso, no lo cumplimos todo, porque el Señor dice, cuando el pastor hace un llamado, vamos a evangelizar. Y viene solamente el 2% de la iglesia. Y ahí estamos pecando, estamos fallando, y ahí no somos santos porque no estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Cuando llegamos tarde, todo eso. Entonces yo digo, estaremos en el proceso. Pero ahora, santo no somos. Porque yo a veces voy orando en el carro, lo demás será que yo soy demasiado imperfecta. Yo voy orando en el carro, Señor, bendito Dios, porque yo hago del carro es un santuario, Señor, yo sé qué, y alguien se me atraviesa. Dios, Señor, perdóname, ya perdí la santidad, Dios mío, porque no la perdió porque hermana Betty, pero ahora yo quiero que usted me diga qué es para usted la santidad. No, es que la santidad tampoco, lo que usted dice es cierto, no es estar en una cajita de cristal y decir, aquí estoy yo la santa, no. La santidad es... Yo soy extremista, cada día yo me estoy sintiendo más, yo me siento inconforme, de verdad, porque yo diría, Señor, yo quisiera ser, a veces, o será que me siento inconforme, Señor, yo quisiera ser realmente, como dice tu palabra, pero entonces me miro que es, porque yo no soy el pecado de fornicación, gracias al Señor, que Dios me apartó de todo eso, me sacó y todo. Pero yo lo que digo es que santa, yo no soy. No, es que nunca vamos, o sea, 100% santos nunca vamos a llegar a ser, sino cuando alcancemos, nuestro cuerpo sea glorificado. Pero, o sea, 100% santo y que no vamos a pecar, eso es mentira. Eso es mentira, porque somos humanos y como seres humanos pues tendemos a equivocarnos, pero para eso tenemos la reflexión de poder llegar al Padre y arrepentirnos. Adelante. Lo que dice la hermana es algo crucial. No nos podemos ir a un monte, ¿verdad?, a vivir allá como los ermitaños para buscar la santidad. Eso es imposible. Al contrario, demostrarle a Dios que en medio de este mundo que vive el 100% de pecado, porque no vamos a negar que dentro de la vida de Jesucristo en aquellos tiempos tampoco había pecado. En estos tiempos hay muchas más pruebas para nosotros. Con más razón dice Mateo claramente, el capítulo que acabamos de leer, velad y orad para que no entres en tentación. Pero ahí abajito, más abajo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Quién no está dispuesto dentro de nosotros para combatir y llegar a ser santo? La carne. Pero el espíritu a la verdad, o sea, a la prueba, está dispuesto. Quienes no estamos dispuestos a llegar a la santidad somos nosotros. Pero sí podemos, porque tenemos a alguien que nos ayuda, que es nuestro Consolador, que está dispuesto a mostrar la verdad al pecado, para que entremos dentro de esa santidad. Sí se puede, es un proceso lento, pero sí podemos llegar a esa santidad. Amén. Al 101% podemos llegar. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a leer el Salmo 1:1 para que nos demos respuesta a eso. El Salmo 1, capítulo 1, versículo 1. Lo voy a leer. Bienaventurado el varón
bueno, léalo, hermana Leida, disculpe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Comienza diciendo bienaventurado. Bienaventurado significa ser 3 veces feliz. Somos 3 veces felices cuando el varón no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Pero entonces ustedes dirán, ajá, entonces es lo que estoy diciendo. ¿Que será que nos metamos en una cajita de cristal y no hagamos más nada? Pero cuando andamos en consejo de malo, ¿verdad? O no andar en consejo de malo, vamos a leer 1 Corintios 15, 3:3. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y ahí nos vamos a dar las respuestas, hermana Vicky, para que usted pueda ver. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando estamos, porque ciertamente aunque estemos apartados, ¿ok? No quiere decir no me voy a juntar con aquel ni me voy a juntar con aquel, porque si bien es cierto tenemos trabajos seculares y como por tener trabajos seculares, pues no todo el que trabaja donde nosotros en la empresa que trabajamos son cristianos, ni todo aquel está consagrado para Dios, pero ahí lo decía Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando nosotros nos mezclamos en conversaciones que para nada edifican, ¿a quién? Al espíritu. ¿A quién le estamos dando cabida? A la carne. A la carne. ¿Es o no es? Porque a la carne le gustan los chistes colorados, como dice el pastor. A la carne le gustan los chistes burlones. A la carne le gusta, si es posible, el chisme. Entonces le estamos dando cabida a la carne. Entonces, cuando nosotros permitimos o nos insertamos en conversaciones que no son edificantes, corrompemos las buenas costumbres que Dios quiere que tengamos, o que Jesús quiere que tengamos, para lograr esa santidad que Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él. Amén. Cuando estamos en camino, ¿cómo evitamos estar en camino de pecadores? Adelante, pastor. Quiero aclarar, oído por favor. Nosotros no somos santos por lo que nosotros hagamos. Si alguien está pensando que va a ser santo por lo que hace, o por lo que dice, o por lo que piensa, está fuera de las Escrituras. Porque el único que santifica se llama Dios. Ahora que el ser humano, en su malo comportamiento, no es perfecto, es otra cosa. Pero la palabra que aplica bíblicamente para santo es un instrumento. A ver, ¿para qué es el folleto de la casa? Para limpiar. Ok, allí nos vamos a ubicar. Un uso específico, un uso determinado. Dios nos tomó, ¿sí? Es lo que la palabra santo es, apartado para Dios, para un uso especial que Dios ha determinado hacer con determinada persona. Eso es santo. Dios nos apartó, desde ese mismo momento somos santos, independientemente de que gritemos, independientemente de que digamos. No deja de ser santo una persona. Ahora, oído, cuando una persona se extravía y vive el pecado, por supuesto, entiendo que deja de ser santo y pasa a ser diablo. Sí, no hay otra cosa. Pero santo no es lo que el hombre haga. Eso no lo lleva, nada puede hacer usted ni yo para ser santo. El único que santifica es el Señor. Ahora, hay una medida de santidad en el sentido no que es más santo uno que el otro. Es que va perfeccionándose en la santidad.
es santo, pero va perfeccionándose como el que maneja por primera vez. Oye, pero después, hasta con los ojos cerrados, va perfeccionando lo que él hace. Así es un santo, va perfeccionando su vida espiritual. Amén. Eso es lo que... Nosotros llegamos a los caminos del Señor, o sea, no somos santos automáticamente. Claro. O sea, el Señor ya nos santificó, pero vamos en un proceso en el cual vamos dejando las cosas que antes nos atraían, nos gustaban, en las cuales nos sentíamos bien, las vamos dejando. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando para que Dios, por lo tanto no podemos seguir siendo iguales. como dijo el pastor, porque somos unos instrumentos que Dios va a ir formando y va a ir moldeando para usarnos para su obra. Adelante, Leo. Es lo que Leo estaba diciendo, o sea, claro, perdón, Leo, acotando lo que, o sea, Leo dijo lo que dijo el pastor, o sea, no somos santos porque nosotros somos santos porque Y porque decimos queramos serlo, no, sino porque el Espíritu así, o sea, mientras nosotros le demos cabida al Espíritu dentro de nosotros, Él va a ir matando esa carne que no nos permite estar en completa comunión, serle fiel a Él, amén, porque la santidad no es un traje, la santidad es algo que se manifiesta, amén. Entonces, ahora voy para seguir argumentando lo que dice el pastor. ¿Cómo podemos no seguir en camino de pecadores? En Romanos 6:14, lo voy a leer yo, dice: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Porque cuando nosotros por gracia hemos sido salvos, entonces ya nosotros no estamos bajo esa ley que antes el pueblo judío, ¿verdad?, tenía que llevar un animal muerto que estuviera en las mejores condiciones, que fuera, a veces era macho, tenía que ser así, tenía que tener unas características, porque esa era la ley. Pero ahora, como lo dije, nosotros podemos, o sea, la gracia a nosotros nos permite que si tal vez erramos, nos salimos, nos descarriamos un poquito, pues, papá, mira, que estoy, discúlpame, perdóname, como usted misma lo dijo, yo vengo y digo, ay, Dios mío, y de pronto se me atravesó porque, o sea, estamos bajo este cuerpecito es de carne, pero no porque sea de carne vamos a permitir que sea la carne la que gobierne, sino que sea el espíritu, el que, bueno, Padre. De hecho, uno tiene cambio ya. Yo le agradezco a la pastora cuando nosotros pasó lo de la política y tal, la pastora se puso los pantalones y puso a uno en su lugar. Y eso me ha servido tanto a mí, ya que yo no hablo de ninguno ni de otro, ya que ya, entonces, y en esa, he mejorado mucho en eso, ¿no? Porque yo, ¿sabes? Ahora yo sé, pero sí yo me refiero, pero yo, claro, con lo que acaba de decir el pastor, ya yo me remonta, ¿no? De que no es santo, porque yo, Dios mío, Señor, cuando voy a ser Dios santa, que antes de que Amén. Gloria a Dios. Amén. Ajá. Entonces, estamos en silla de... ¿Cuándo evitamos estar en silla de escarnecedores? Aquí busqué el concepto de escarnecedores porque tal vez algunas personas no manejan ese concepto. Que se burla de una persona de manera cruel y humillante, ¿ok? Entonces en Hebreos 12:14, que ya lo leímos, ¿ok? ¿Quién me lo busca rapidito, por favor? Hebreos 12:14, ya ahorita lo leímos, pero va acorde con esto, ¿ok? Cuando dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque tenemos que estar en paz con todos. Cuando yo no, o sea, me burlo de manera cruel y humillante con otras personas, entonces me estoy sentando en esa silla de escarnecedores que a Dios no le agrada. Y entonces, de esa manera, no estoy siendo santo como Él quiere que yo sea santo. Amén. Ok, entonces, para que podamos alcanzar esa santidad,
que como ya dijimos que sí la podemos lograr, entonces meditar en su ley, que es su palabra, de día y de noche. ¿Y eso de qué depende? De la entrega que nosotros tengamos, de la búsqueda, porque la necesidad siempre la vamos a tener. Todos tenemos la necesidad de buscar de Dios, de meditar en su palabra. Amén. Pero esa búsqueda va a depender de nuestra entrega. Amén. Entonces, ¿por qué vivir en santidad? ¿Por qué nosotros los cristianos debemos vivir en santidad? Para ser, como dice en el Salmo 1:1, para ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué dice Juan 7:38? Vamos a buscarlo rapidito. Juan 7:38, ¿qué dice? Me dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, cuando nosotros somos manifiestos de esa palabra, de esa santidad, de nosotros corren ríos de agua viva. ¿Y quiénes han ido a un río y ven cuando está pasando una quebrada y hay muchos árboles o plantas que se alimentan de ese árbol? ¿Cómo están? Verdecito, frondoso, y son agradables a la vista. Mi mamá, ella muere por un helecho y mami siempre dice: ay Dios, pero yo veo los helechos por allá y a mí se me echan a perder y yo les echo agua y a veces de tanto echarle agua los pudro, porque no es la misma corriente, no es la misma agua, no es la misma ambiente, no es el mismo hábitat. Entonces, cuando nosotros estamos en un hábitat, valga la redundancia, estamos dentro de ese hábitat de Dios, florecemos. Amén. Nos vemos saludables, nos vemos apetitosos para otra persona, y no para que nos coman, sino, agradables a la vista de otros. Amén. Por eso es que son las transformaciones de Dios, porque por dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y damos esos frutos. En Mateo 7:16 dice, Mateo 7:16, si alguien es consigue antes que yo. Ok, aquí está. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los arbrojos? No. Yo recojo manzanas de un manzano. Yo recojo mangos de una mata de mango. Pero yo no voy a recoger mangos de una mata de granada. Eso no es. Entonces, damos frutos. Como dice el Salmo, damos su fruto a su tiempo. Y todo lo que hagamos prosperará. En Primera de Reyes 2:3, Manuela, búscamelo rapidito, que vos lo busquéis rápido. Primera de Reyes 2:3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Sobre todo en los testimonios que nosotros demos. En estos días, conversando con alguien, me decía: yo no sé por qué hay cristianos que dicen ser cristianos y de pronto están conversando y se les sale una y se les sale la otra y se les sale la otra y de pronto te llegan y te dicen: Dios te bendiga, gloria a Dios y aleluya y tal. No es necesario que tengamos la Biblia debajo del brazo para decir Él es santo. No, la Biblia tiene que estar dentro de nosotros y que esa palabra pueda florecer en nosotros. Amén. Porque debajo del brazo se vuelve, me disculpan la palabra, sobaquera. Porque más nada, ahí está, debajo del brazo no va a florecer, por ahí a mí no me va a entrar. La palabra de Dios dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén.
Entonces, nosotros vamos a dar esos frutos cuando nosotros verdaderamente hagamos esa voluntad de Dios. Amén. Entonces, también el vivir en santidad nos permite vivir con autodominio de nuestras debilidades, porque como lo decía la hermana Betty, unos tenemos mayores debilidades que otros en diferentes áreas, pero que dice la palabra, dile al débil, fuerte soy. Betty, fuerte eres, amén, porque esas debilidades Dios te las va a fortalecer. ¿Para qué? Para que esa fortaleza tuya otros puedan ver que te conocieron, pero si ella era así, pero si ella era asado, pero el Señor te la fortaleció, y el Señor va a permitir que otros puedan ver la gracia tuya, la gracia de Él manifiesta en ti, amén. Así que todos tenemos que ayudar también a esas personas que no viven en santidad, porque muchas veces, no, porque aquel no es santo porque hace esto, o aquel, y muchas veces el mundo a nosotros nos cachetea y nos dice, cuando, ay, mira, y qué santo, y mira lo que hizo, y mira lo que dijo. Ojo, entonces muchas veces, y a veces no es hasta necesario decir malas palabras para que otros te juzguen tu manera de hablar, sino simplemente un tono nos hace que otras personas puedan, o sea, ese tono les incomode y diga, mira, y que es santo. Entonces, la santidad no es un traje, la santidad hay que manifestarla, amén. Entonces, lo que escuchamos, lo que decimos y lo que hacemos, es importante guardarlo para Dios, porque como concluimos, Dios nos hace santos para ser un instrumento para Él, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.